Amigos y colegas, los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Un fraterno abrazo a la distancia a todos nuestros colegas que nos están escuchando. El día de hoy vamos a revisar el tema estado de flujos de efectivo. El presente programa de enseñanza está dividido en dos partes. La parte número 1, vamos a revisar conceptos esenciales sobre el F. En la segunda parte, vamos a revisar la clasificación del F en relacionado a sus actividades. El contenido de la primera parte tenemos estado de flujo de efectivo, objetivo del F, beneficio del F, definiciones. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Bien, vamos a realizar una introducción. Muchos de ustedes que me escuchan tienen problema al presentar este estado financiero. Y el problema se da porque no sabemos prepararlo técnicamente. En el presente, y teniendo claro que este estado financiero no es nuevo, sino que ya lleva algunos años, justamente dentro de la profesión contable, en la actualidad hay muchos profesionales que todavía no pueden elaborar este estado financiero y simplemente se lo cuadra y se lo clasifica a sus elementos, en este caso los elementos de las operaciones de un negocio, se los clasifica de una manera inadecuada. Respondiendo qué es el F, como dijimos anteriormente, el F es un estado financiero. Es un estado financiero del conjunto de estados financieros. Recordemos cuáles son los estados financieros. 1. Estado de situación financiera. 2. Estado de resultado o estado de resultado integral. 3. Estado de flujos de efectivo. 4. Estado de cambio del patrimonio y notas. ¿Cuál es el objetivo del F? ¿Qué busca el F? El objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo. En este caso, lo que el párrafo trata de transmitirnos es que este estado financiero suministra información de las entradas y salidas del efectivo y equivalentes al efectivo. Y cuando hablamos de cambios históricos, es que todas las operaciones que se han realizado ya son pasado. Y en el momento en que estemos presentando este estado financiero, va a ser información histórica. ¿De qué? De las fuentes y los usos del efectivo y equivalentes al efectivo, de las entradas y salidas. Y esta presentación de estas entradas y salidas de efectivo se lo va a realizar en este estado financiero llamado estado de flujos de efectivo, en el que los flujos de fondos del periodo se clasifiquen según si proceden de actividades de operación, de inversión o financiación. ¿Qué nos está transmitiendo este párrafo?
En este caso, todas las operaciones relacionadas al efectivo y equivalentes al efectivo, cuando nosotros preparemos el F, debemos identificar cada operación o cada elemento financiero de los estados financieros, debemos clasificarla adecuadamente si es una actividad de operación, si es una actividad de inversión o de financiación. Bien, estas actividades las veremos más detalladas en la segunda parte. Vemos en pantalla estamos revisando un modelo de presentación del estado de flujo de efectivo. Entonces, como ustedes podrán observar, tenemos Troya, compañía limitada, estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre, expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Entonces ahí viene la clasificación: actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiación. Eso nos va a dar como resultado el incremento o disminución neto del efectivo y equivalentes al efectivo. En la siguiente línea vamos a registrar el efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo. Aquí hay que tomar en consideración que nosotros presentamos la contabilidad de acuerdo a la norma anualmente. Pero necesariamente los usuarios de la información no pueden esperar todo un año para recibir esta información financiera. Por eso es que en algunos países o en algunas compañías, los estados financieros, el contador, antes de cerrar, va presentando la información financiera mensualmente. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Entonces ahí vemos que el efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo va a ser el saldo inicial del mes anterior. ¿De qué? Del efectivo y equivalentes al efectivo que se va a encontrar registrada en el estado de situación financiera. Explicado esto, la siguiente línea nos va a dar el efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo. Este valor que vamos a registrar o que se va a registrar aquí va a ser positivo. Jamás usted va a encontrar que el efectivo equivalente al final del periodo va a ser negativo. ¿Ya? Entonces el saldo final va a ser un saldo positivo o en su defecto cero. ¿Cuál es el beneficio del F? Bien, nos dice el párrafo que evalúa la capacidad que la empresa tiene para generar efectivos y equivalentes al efectivo. También es útil para comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas respecto de los flujos futuros. En este caso, al elaborar el F, el profesional contable financiero va a evaluar en qué medida la empresa está generando efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Para qué? Para saber si la empresa puede cumplir con sus obligaciones. Entonces, obligaciones con las instituciones financieras, obligaciones con los proveedores, obligaciones con
los empleados, obligaciones con las instituciones del Estado, etcétera. Y saber si esta empresa genera los recursos suficientes para poder operar en un mercado. Nos dice que también es útil para comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas respecto de los flujos futuros. Claro, nos va a ayudar a tener una idea si vamos a poder generar recursos para poder seguir operando donde nos encontremos. Y como mencioné anteriormente, poder pagar sueldos, poder comprar inventarios, poder pagar a nuestros acreedores. Entonces, esta es la importancia de este estado financiero. Ahora vamos a entrar a las definiciones. Este tema es muy importante. Muchas veces nosotros leemos la norma, pero no nos detenemos a leer las definiciones. Si nosotros leemos los párrafos de cada norma de manera seguida, sin entender las definiciones de las palabras técnicas, difícilmente podremos comprender qué busca transmitirnos el párrafo. Es por ello que antes que usted continúe leyendo los párrafos de la norma de las NIF, usted entienda, digiera las definiciones. En este caso, las definiciones que vamos a tratar y vamos a revisar son las relacionadas al F. Entre una de las definiciones tenemos el efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios. Muy bien. Cuando hablamos efectivo y equivalentes al efectivo, el componente efectivo o la palabra efectivo se refiere específicamente al efectivo que tenemos en la caja, que tenemos en la caja general, que tenemos en la caja chica, que tenemos como depósitos bancarios, que tenemos como cheques, siempre y cuando esos cheques puedan ser transformados en efectivos y equivalentes al efectivo. Porque de repente tenemos esos cheques que no tienen fondos. Entonces eso es muy importante tener claro. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Entonces, cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de estas inversiones a corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, nos estamos refiriendo a un promedio de 90 días. Y que si se requieren convertir antes en efectivo, el riesgo de transformar esas inversiones en efectivo no sea significativo. No vaya a influir en que el costo por pagar y convertir estos papeles financieros en efectivo nos resulte oneroso. Entonces ya pierde la calidad de
de equivalentes al efectivo. Flujos de efectivo son las entradas y salidas del efectivo y equivalentes al efectivo. En este caso, cuando se está refiriendo el nombre del estado de situación, de este estado financiero, estado de flujo de efectivo, entendemos que flujo de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces, también podemos decir las fuentes y usos del efectivo y equivalentes al efectivo. Fuentes y usos. Entonces, cuando hablamos de ingreso o fuentes, cuando hablamos de salidas o usos, entonces vemos que las fuentes o el ingreso pueden ser préstamos de instituciones financieras, préstamos relacionados, préstamos de terceros, siempre que sea efectivo y equivalente al efectivo. Y cuando hablamos de salidas o los usos de este efectivo y equivalente al efectivo, estamos hablando que pueden ser pago de gastos, compra de inventarios, pago de obligaciones, pago a acreedores, etc. Entonces, eso necesitamos tener claro para preparar este estado financiero. Ahora, cuando nosotros preparamos el F, debemos comprender que dentro de las operaciones del negocio hay partidas monetarias y partidas no monetarias. Las partidas monetarias es donde se va a utilizar el efectivo y equivalente al efectivo. Y las partidas no monetarias es donde va a haber la ausencia de utilización del efectivo y equivalentes al efectivo. Ejemplo, las depreciaciones, las amortizaciones, la provisión de los estudios actuariales por jubilación y desahucio, etc. Tenemos un concepto que es actividad de operación. Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingreso de la empresa, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como inversión o financiación. ¿Qué nos dice este párrafo? En este caso, la actividad de operación va a ser la relacionada a la operación del negocio. ¿Cuál es la actividad del negocio? Ejemplo, la actividad es pesquera. Entonces, todo lo relacionado a la actividad de ventas, compras, gastos, relacionado a esa operación, va a estar relacionado dentro de las actividades de operación. Pago de sueldo, compra de suministros y materiales, compras de combustible, ventas, descuentos en venta, costo de venta. Todo esto va a estar clasificado en actividades de operación. Y nos dice que aquello que no pueda estar identificado como inversión o financiación va a estar registrado en actividades de operación. Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo.
así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo. Bien, cuando hablamos de actividades de inversión, son los activos que la adquisición y disposición de activos a largo plazo, compra y venta de propiedad, planta y equipo, compra y venta de inversiones o instrumentos financieros. Este tipo de activos a largo plazo que van a generar rentabilidades o pueden generar rentabilidades, van a estar clasificados como actividad de inversión. Y nos dice, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo. Recordamos, los equivalentes al efectivo son aquellas inversiones que pueden transformarse en efectivo y equivalente al efectivo en un plazo promedio de 90 días. Si es mayor el plazo, va a estar clasificado como una actividad de inversión. Actividades de financiación. Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la empresa. En este caso, toda empresa necesita dinero, necesita mayores flujos de recursos financieros. Por tal motivo, los capitales propios de la compañía aportados por los accionistas o los socios no pueden ser suficientes. Por tal motivo vamos a tener que recurrir a préstamos a las instituciones financieras o préstamos a terceros. Tal vez vamos a tener que requerir de préstamos a los accionistas o los socios. Recordemos, préstamos, no aportes. Y esto va a estar clasificado como una actividad de financiación. Ahora, si es un aporte del accionista o del socio, también va a estar clasificado dentro de actividad de financiación. Entonces tenemos las obligaciones financieras, tenemos las obligaciones financieras, como dije, tenemos los préstamos relacionados, préstamos de terceros, que necesariamente no puede ser una institución financiera, tenemos los aportes de los socios accionistas, etc. Y también, claro está, los pagos que se realicen producto de estas operaciones. Entonces, como ya vimos en esta presentación, tenemos la actividad de operación. Entonces, en ella va a estar clasificado ¿qué elementos financieros? Tenemos las ventas, las cuentas por cobrar, los inventarios, los costos de venta, los gastos operacionales. Ejemplo, sueldos, beneficios sociales, suministros de materiales, combustibles, pagos de impuestos, etc. En las actividades de inversión vamos a tener como ejemplo la compra de propiedades, planta y equipo, las ventas de propiedades, plantas y equipo. La compra de instrumentos financieros, la venta de instrumentos financieros. En las actividades de financiación vamos a tener en esta clasificación las obligaciones financieras, los préstamos relacionados, los aportes de accionistas o de socios, los pagos de obligaciones, los pagos de relacionados, la descapitalización de un aporte o de un capital de una compañía. Entonces todo ello, realizado el análisis, nos va a dar un incremento o una disminución
neto del efectivo y equivalente al efectivo. Y aquí tenemos que revisar el estado financiero del mes anterior o del año anterior, dependiendo cómo vamos preparando el estado financiero, si es anual o si es mensual, cuál es el efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo. Eso nos va a dar el efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo. Que recuerden que el valor nunca puede ser negativo. O es cero o el valor es positivo. Segunda parte. Contenido. Clasificación por actividades. Actividad de operación, actividad de inversión, actividad de financiación, información para elaborar el F. Clasificación del F entre actividades. Bien, ¿cómo poder tener un criterio para clasificar cada uno de los elementos financieros, ¿no?, compuestos dentro del estado de situación financiera y el estado de resultado o estado de resultado integral al momento de preparar el estado de flujo efectivo? Entonces, este árbol de decisiones nos va a ayudar a generar un mejor criterio para preparar el F. Entonces vamos a irlo explicando. Partimos por el inicio. Entonces debemos realizar la siguiente pregunta. ¿El flujo efectivo se relaciona con la actividad que constituye la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad? Entonces, nos debemos preguntar, ¿no? Tenemos un elemento financiero que estamos analizando, producto de una operación, y debemos preguntarnos, oye, ¿este elemento financiero es producto de la principal actividad de la compañía? ¿Sí o no? Entonces, si la respuesta es sí, va a ser un flujo efectivo proveniente de actividades de operación. O sea, ese elemento financiero lo vamos a clasificar dentro de actividades de operación. Si no es de la principal fuente de ingresos, tenemos que realizar la siguiente pregunta. ¿Se relaciona con la adquisición o disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo? ¿Es producto de la adquisición o disposición de activos a largo plazo? ¿Sí o no? Si decimos sí, entonces la clasificación va a ser flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión. Flujos de efectivo provenientes de, utilizados en, miren que está entre paréntesis, actividades de inversión. ¿Cuándo es para qué? Para la adquisición o disposición de activos a largo plazo. Si no es de esta actividad, entonces viene otra pregunta. ¿Produce cambios en el tamaño y composición de los capitales propios de los préstamos tomados por parte de la entidad? ¿Produce cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad? En este caso, ¿va a producir un cambio dentro del patrimonio? ¿Va a haber un incremento
de ingreso de efectivo y equivalente de efectivo o una disminución producto de préstamos tomados a favor de la entidad? Si es sí, entonces va a ser un flujo de efectivo proveniente de utilizados en actividades de financiación. Cuando haga un cambio dentro del patrimonio o haga un cambio en las obligaciones financieras de la compañía. Si es no, en este caso no es una actividad de financiación, será necesario analizar con más detalle la esencia de la transacción que generó o utilizó efectivo. Entonces vamos a tener que analizar. Vamos con más paciencia. Tenemos que analizar la esencia de esa operación y nuevamente vamos a ir al inicio. Si no está clasificado como una actividad de inversión o una actividad de financiación, entonces ese elemento financiero, producto de una operación, va a estar dentro de la clasificación de actividades de operación. Bien, este árbol de decisiones para la clasificación de los flujos de efectivo entre actividades es muy importante que lo aprendas para que sepas analizar una operación antes de proceder a preparar el estado de flujo efectivo. Entendido esto, esto te va a ayudar para clasificar esos elementos en las actividades que le corresponden. Bien, cuando preparamos el F, vimos en el esquema anterior un resumen. Ahora vemos en esta clasificación que el flujo efectivo proveniente de actividades de operación se clasifica en dos partes. Pero esta clasificación que ustedes están observando en la pantalla se produce cuando ustedes van a aplicar el método directo. Recuerden, la clasificación que están viendo en pantalla va a estar presentado cuando yo prepare el estado de flujo efectivo por el método directo. Y el método directo presenta las clases de cobros y pagos. En este caso, presenta su clasificación. En cambio, el otro método, el método indirecto, parte de la utilidad o pérdida del negocio. Este tipo o este método indirecto lo vamos a ver más adelante en un próximo video. Entonces tenemos las clases de cobros por actividades de operación. La siguiente clasificación. Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. Entonces estamos viendo estas letras. P, N y D. ¿Qué significan esas letras? Eso quiere decir que el valor que yo consigne en el casillero, ejemplo, en cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios, el valor siempre va a ser positivo. Jamás podrá ser negativo. ¿Sí? Jamás podrá ser negativo. Siempre va a ser positivo. Entonces tenemos cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias. El valor va a ser positivo. Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar.
el valor va a ser positivo. Cobros procedentes de primas y prestación de anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas, positivo. Y aquí tenemos un comodín, otros cobros por actividades de operación, positivo. La siguiente clase es clase de pagos por actividades de operación. Estas clases van a estar dentro de flujo de efectivo procedentes de, utilizados en, actividades de operación. Las clases de pago por actividad de operación tenemos la siguiente: pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios. El valor que yo consigne en este casillero siempre va a ser negativo, jamás podrá ser positivo. Entonces tenemos pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar. Pago a y por cuenta de los empleados, negativo. Pago por primas y prestación, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas, negativo. Otros pagos por actividades de operación, negativo. Dividendos pagados, dividendos recibidos, va a ser positivo. Intereses pagados, negativo. Intereses recibidos, positivo. Impuesto a las ganancias, negativo. Otras entradas y salidas del efectivo, dual. ¿Qué significa este dual? Que puede ser positivo o puede ser negativo. Por eso es que nos dice otras entradas, salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. De ahí tenemos las actividades de inversión. Entonces, como leímos en la anterior presentación, tenemos el efectivo procedente de la venta de acciones en subsidiarias y otros negocios. Positivo. Adquisiciones de propiedad, planta y equipo. Negativo. Importes procedentes de venta de activos intangibles. Positivo. Compra de otros activos a largo plazo, negativo. Ahora, algo que ustedes deben de observar es que no es porque si yo digo compra, muy bien, todas las compras que yo he realizado voy a registrar ahí. No, tengan mucho cuidado. Esas compras deben estar analizadas con sus pasivos. Ejemplo, imagínate que yo compré $100,000 en inventario. Claro, compra, menos $100,000. Pero asimismo, esas compras pueden estar como una cuenta por pagar a proveedores. Ejemplo, cuentas por pagar proveedores, $100,000. Entonces, ¿cuánto ha salido de efectivo equivalente al efectivo? 0. Cuando uno prepara el estado de flujo efectivo, debe relacionar las cuentas de activo con pasivo, activo con patrimonio, activo con resultado, pasivo con resultado, patrimonio con resultado. ¿Ya? Pero no te preocupes. Si no está claro, cuando vayamos a los ejemplos, vamos a irlo explicando poco a poco para que lo vayan entendiendo. Y tenemos las actividades de financiación. Entonces aquí tenemos aportes en efectivo por aumento de capital. Positivo. Financiación por préstamos a largo plazo. No estamos recibiendo dinero. Positivo. Pago de préstamos. Negativo. Dividendos pagados. Negativo. Intereses recibidos. Positivo. Otras entradas y salidas del efectivo. Dual. Entonces, efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo. Efecto de la variación de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo. Dual. Incremento o disminución neto del efectivo equivalente al efectivo. El resultado
de las actividades, de las tres actividades. Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo. Revisamos el saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, cuando hablamos de efectivo equivalente y las inversiones a corto plazo, que ya revisamos, los depósitos bancarios, caja. Y eso nos va a dar como resultado el efectivo equivalente al efectivo al final del periodo, que debe coincidir este valor con el valor del estado de situación financiera presentado en el elemento financiero efectivo y equivalentes al efectivo. Bien. ¿Qué necesitamos para elaborar el F? Bien, necesitamos el estado de situación financiera. Si la empresa es nueva, vamos a necesitar la de un periodo, la de ese año, la de ese mes. Si es una empresa que ya tiene varios años, vamos a necesitar los estados financieros de estado de situación financiera comparativos. En este caso, ejemplo, 2016, 2017, 2017, 2018 o 2018, 2019. Estado de resultado. Vamos a necesitar el estado de resultado. Igual, si es un periodo, en este caso, vamos a necesitar solamente el estado de resultado de ese periodo. Si hablamos que la empresa ha tenido varios periodos, a diferencia del estado de situación financiera, solamente la del periodo. Ese estado de resultado lo vamos a analizar con los elementos financieros del estado de situación financiera. Notas. Para saber los hechos más relevantes o algún tipo de circunstancia que sea importante de los elementos financieros. Para saber qué ha pasado y poder clasificar correctamente la información. Entonces la nota es una información sumamente importante donde nos va a detallar, ¿no?, una pequeña reseña de lo que ha pasado en cada uno de los elementos financieros presentados en el estado de situación financiera, presentado en el estado de resultado. Vamos a necesitar mayores contables. En algún momento vamos a necesitar verificar alguna operación. Vamos a necesitar los diarios, declaraciones de impuestos. Entonces, cuando nosotros vamos a preparar el F, involucra todos los documentos necesarios para la revisión. Aquí existe el error que para preparar el F solo necesito el estado de situación financiera y el estado de resultado o estado de resultado integral. No, es un error. No es de sacar simplemente variaciones entre un año y otro. Es un tema de análisis. ¿Para qué? Para poder clasificar correctamente la información en el estado de flujo efectivo y presentar información fiable que permita a los usuarios, y en este caso cuando hablamos de usuarios, hablamos de accionistas, hablamos de socios, hablamos de la gerencia general, hablamos de la gerencia financiera, hablamos de los acreedores, etcétera, que necesitan información para saber si nos pueden prestar dinero, para saber si nos pueden vender a crédito, para saber si nos pueden vender activos a largo plazo, etcétera. Entonces, a nuestros colegas, a los gerentes de empresa, a los gerentes financieros, aquellas personas interesadas de saber qué se ha hecho con el dinero, este estado financiero les va a ayudar a comprender
que dónde está la plata. ¿Sí? Entonces, pidan este estado financiero, pero siempre y cuando ustedes también lo comprendan. Caso contrario, le dan gato por liebre y van a tomar malas decisiones. Bien. Bien, hemos concluido con esta charla de estado de flujo efectivo. Vamos a ir avanzando con el mismo tema para que ustedes vayan aprendiendo cómo elaborar este estado financiero. Entonces ya vendrá un siguiente módulo en la semana que sigue. Bien, a nuestros amigos profesionales en la materia contable, simplemente no se rindan. No es un estado financiero fácil de preparar, es un estado financiero muy técnico donde se requiere mucho conocimiento. Pero digo no se rindan porque también es importante que ustedes se instruyan. Un profesional instruido, un profesional preparado, sabe valorarse. Y es la forma en que el empresario sabe el valor relacionado a un profesional en materia financiera. Bien, ha sido el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Ha sido un placer compartir con ustedes estos conocimientos. Nos veremos en una próxima charla. Chao.